Sea el nombre de Dios bendito, hermanos. Damos gracias al Señor. Que Dios bendiga esta iglesia, que Dios bendiga a cada uno de los hermanos que estarán al frente en este año 2026. Tengan la certeza, hermanos, que Dios estará con ustedes. Así que depositemos la confianza en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito que moras en los cielos, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti. Una vez más, Señor, abrimos tu palabra para que tú nos hables a la mente, al corazón, a nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos permitas terminar estos últimos días exaltando tu nombre, Señor. Y nos permitas iniciar, si así es tu voluntad, dando testimonio, pero sobre todo, Señor, llenos del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, iglesia del Señor? Un día le pregunta un pequeño niño a su papá: papá, ¿qué tan grande es Dios? Yo no sé si sus hijos le han preguntado alguna vez, pero hay preguntas que los niños nos hacen a veces muy difícil de responder. Aquel niño le dice: papá, ¿qué tan grande es Dios? El padre, no teniendo una respuesta exacta en ese momento, le dice: hijo, mira al cielo. En aquel momento iba pasando un avión por ese lugar y el niño se le quedó mirando al avión desde donde ellos estaban y le dice: papá, ese avión es muy pequeño. El padre solamente se quedó mirando y, no contento, llevó a su hijo al aeropuerto de la ciudad. Estando en el aeropuerto de la ciudad, el padre llevó a su hijo muy cerca de donde estaba el avión más grande de ese aeropuerto. Cuando el niño se puso cerca del avión, quedó sorprendido y dice: papá, este avión es grande. El padre se le quedó mirando y dice: hijo, así es Dios. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, creemos que Dios es pequeño. Creemos que Dios es chiquito, por eso no nos interesa escuchar su palabra, no nos interesa acercarnos a Dios, porque el mundo nos ha hecho creer que Dios es pequeño. Hermanos, pero cuando conocemos a Dios, cuando nos damos cuenta que Dios nos ha librado de la muerte, cuando estuvimos agonizando en el hospital, cuando estuvimos al borde de la muerte en un accidente y nos dimos cuenta que la mano de Dios estuvo allí, nos damos cuenta que tenemos un Dios poderoso. Amén. Dios les bendiga. Dice la palabra del Señor, libro profético de Ezequiel. Dice los primeros versículos: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, dice, secos en gran manera. Dios hablando a una nación. Israel, el pueblo escogido por Dios. Israel había experimentado sucesos maravillosos donde Dios se había manifestado. No solamente habían sido testigos de cómo Dios había permitido que el pueblo cruzase en medio del mar, sino que Dios les había permitido también comer maná del cielo. Dios los había guiado por el desierto durante el día y la noche, y allí estaba la presencia de Dios. Pero Israel muchas veces se había apartado del camino del Señor, y el pecado del pueblo había llegado a una magnitud grande. Israel se había apartado de Dios y había hecho sus dioses paganos. El templo de Jerusalén había sido destruido y lo mejor de Israel había sido llevado en cautividad a Babilonia. Y allí estaba el pueblo, separado de Dios, apartado de Dios y sufriendo del pecado. Muchas veces cuando nosotros nos apartamos del camino del Señor, hermanos, las consecuencias vienen. El problema no es caer en pecado, el problema es lo que viene después del pecado, las consecuencias. Y Dios habla, dice la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí
Ezequiel hablando de algo sobrenatural y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Dios tenía un propósito para el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito para todo Jerusalén, pero también tiene un propósito para nosotros. Y dice la palabra del Señor que Dios vino y habló a este profeta. Dios usa grandes elementos para que su poder sea manifestado. Y el profeta dice, y me llevó en el espíritu de Jehová. Y el Señor lo llevó en medio de un valle grande. Un valle enorme, dice la palabra del Señor. Pero ¿saben qué sucede, amados hermanos? Que ese valle, dice, estaba lleno de huesos. Y cuando estamos hablando de ese gran valle que el profeta estaba mirando, es la representación de la inmensidad de lo que es el mundo. El mundo es enorme. Dios nos ha permitido disfrutar de las bendiciones de este mundo. Pero en el mundo hay muchas cosas peligrosas. Y dice la palabra del Señor, y allí estaba el profeta Ezequiel. Estaba en ese valle en el espíritu. Y lo más tremendo de esto, hermanos, es que cuando el profeta está en ese lugar, a través del Espíritu de Dios, dice, se da cuenta que en ese valle estaba lleno de huesos. Allí había huesos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. El profeta estaba en ese lugar y se dio cuenta que en ese valle había una infinidad de huesos. Había cráneos. Había fémurs, habían costillas, había todo tipo de hueso humano sobre ese lugar. Y lo más tremendo, amados hermanos en el Señor, es que allí había huesos de niños, había huesos de personas adultas, había huesos de toda una familia. Allí estaba en ese valle, dice, una inmensidad de huesos. Pero dice la palabra del Señor que el Señor le hizo pasar cerca de ellos y por todo en derredor. Y allí Ezequiel caminaba cerca de los huesos. Y cada uno de los huesos que estaba en ese lugar representaba la muerte. Es que cuando nosotros vemos un esqueleto humano, lo primero que se nos viene a la mente es la muerte. Los que hemos tenido la oportunidad de estudiar ciencias médicas, nos damos cuenta que el cuerpo es maravilloso. Cada uno de nuestros huesos están bien estructurados, cada una de las articulaciones están bien estructuradas, pero cuando ya no hay vida, solamente queda el esqueleto humano. Y después del esqueleto humano solamente queda polvo. Y cuando el profeta se da cuenta, dice, el Señor le permite pasar cerca de ellos y allí había una infinidad de huesos. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, demasiados huesos. Y es que cada uno de los huesos que el profeta estaba mirando, hermanos, representaba la condición del pueblo de Israel. Israel se había apartado de Dios. Ya no había aliento de vida en el pueblo. Ya no había señal de vida. Y por cierto, dice la palabra, eran secos en gran manera. Imagínense ustedes un hueso totalmente seco, es un hueso poroso. Un hueso sin vida, es un hueso que no tiene nada de líquido. El 80% de nuestro cuerpo es agua. Pero dice la palabra del Señor que cuando el profeta mira, se da cuenta que había una inmensidad de huesos. Y la gran cantidad de huesos secos representaba la vida espiritual del pueblo de Israel. Israel no quería nada con Dios. Israel se había apartado de Dios. Había ofrecido su tiempo a los dioses. Adoraban a sus dioses. Habían olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Esa era la condición del pueblo. Pero no solamente era la condición del pueblo de Israel, era la condición y sigue siendo la condición del mundo en el que vivimos. Ese valle inmenso, esa explanada inmensa con huesos secos representa la vida espiritual del mundo en el que estamos viviendo. Familias enteras que no quieren nada con Dios.
hogares apartados del camino del Señor, complaciéndose en los deleites del mundo. Gente que cuando se les presenta el evangelio dicen: yo no quiero nada con Dios. Yo no creo en Dios. Yo solamente creo en mi dinero, en mi riqueza, en mi posesión. Ese es mi Dios. Hogares destruidos totalmente, o hogares totalmente invadidos por el pecado. Jóvenes destruidos en la droga, en el vicio, en el alcohol. Hogares destruidos por el adulterio. Jóvenes siendo esclavos de la fornicación, de la pornografía. Esa era la condición del valle. Así es la vida del mundo, así es la vida de la sociedad, así es la vida del ser humano apartado del camino del Señor. Y no había nada de agua en esos huecos. Eran huesos extremadamente secos. Eso quiere decir que no les interesaba saber nada de Dios. Hoy a la gente le ofende cuando alguien le habla de Dios. Cuando alguien se para allá afuera a predicar el evangelio, la gente dice: ese está loco. Eso que dice es mentira. La vida hay que vivirla, hay que disfrutarla. La vida hay que gozarla y podemos hacer con nuestra vida lo que nosotros querramos. Es lo que la gente cree. Pero lo que la gente no ha entendido es que la vida que nosotros tenemos, la vida que el Señor nos ha permitido hasta hoy, 28 de diciembre del año 2025, le pertenece a Él. No es nuestra vida, es de Dios. Él es el que nos da el aliento de vida y nos permite vivir. Y cuando el Señor diga: hasta aquí hemos de llegar. Pero Israel no quería nada con Dios. Por eso Ezequiel mira esa visión poderosa de ese valle seco, de esos huesos secos, llenos de huesos que representaban la vida espiritual del pueblo de Israel. Y por cierto, eran secos en gran manera. Pero dice la palabra del Señor: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Dios le pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿acaso vivirán estos huesos? Sabemos que después de la muerte ya no hay vida en la tierra. Sabemos que para nosotros volver a la vida después de la muerte es algo imposible. Y el profeta le dice al Señor: Señor Jehová, tú lo sabes. Tú eres el dueño de la vida. Tú eres el que nos permites la existencia sobre la tierra. Si es tu voluntad, vivirán, y si no es tu voluntad, Señor, ya no vivirán. Me dijo entonces, dice la palabra: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Sabía el profeta que para el ser humano es difícil, es imposible que un esqueleto humano vuelva a la vida. Pero sabía que para Dios no hay nada imposible. Así es cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que en pleno siglo XXI, año 2026, se está proclamando el evangelio. Se está hablando de Cristo a la familia, a los hogares, a nuestra familia, a nuestros hijos que hoy se están perdiendo en el pecado. A nuestra familia que están muriendo sin tener a Cristo en su corazón. Por eso Dios le dice: profetiza, dice, sobre estos huesos que necesitan tener vida. Ezequiel tenía que profetizar, tenía que hablarle a un pueblo perdido, a un pueblo que se había apartado en el pecado. Necesitaba darle a conocer las buenas nuevas de salvación. Cada día que pasa nos estamos acercando a la recta final. Ya entraremos al próximo año 2026. Y recuerden que la palabra del Señor nos dice que antes que el Señor venga, habrá rumores de guerras, hambres, pestes, destrucciones, hombres amadores de sí mismos, y el pecado se multiplicará y la maldad aumentará, y el amor de muchos, dice la Biblia, se enfriará. Estamos viviendo una situación que nos hace pensar en la cercanía de la venida del Señor. Por eso se está predicando el evangelio en todo el mundo. Por eso se habla de Cristo en todo el mundo, y nosotros como creyentes, como iglesia del Señor, tenemos que ponerlo en acción. Tenemos que hablarle de Cristo a nuestros hijos, que ellos necesitan tener un encuentro personal con Dios.
Necesitamos entregar a nuestra familia al camino del Señor porque estamos viviendo una vida espiritual totalmente seca. Podemos profesar una religión, podemos profesar una doctrina, pero si Cristo no está en nuestro corazón, somos semejantes al pueblo de Israel, apartado del Señor. Y dice la palabra del Señor, sigue diciendo, así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis, dice, que yo soy Jehová. Lo que está sucediendo en el mundo es tremendo. El diablo no está desperdiciando el tiempo. Hoy más que nunca se está propagando el ocultismo. Hoy más que nunca se está propagando el ocultismo y la maldad, la hechicería. Pero también se está practicando mucho el adulterio, la fornicación. El diablo no está perdiendo el tiempo. Y los jóvenes están perdidos en el pecado. Nuestra familia se va destruyendo, pero cuando Dios habla a través del profeta, cuando Dios habla a través de este hombre, para que el pueblo entienda que la causa de la ruina que los había llevado a ser esclavos de los babilonios, era el pecado que ellos habían cometido. Por eso Dios estaba hablando a través del profeta. Por eso Dios está hablando a este mundo. Ya pasamos una pandemia y aquí estamos con vida. Ya pasamos un terremoto y estamos con vida. ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta que Dios está allí? ¿Qué más necesita el mundo para entender que hay un Dios poderoso que nos ama tanto, que nos da la vida, nos da la salud, pero sobre todo que nos da la oportunidad de ser salvos? ¿Qué necesitamos como seres humanos para entender que un día Jesús el Cristo vino a la tierra y fue puesto en un pesebre y creció, y que un día fue crucificado en la cruz del Calvario y que derramó su sangre bendita y lo hizo por amor a nosotros, para que cada uno de nosotros no conozcamos la condenación eterna? ¿Qué necesitamos nosotros para entender eso? No es solamente una Navidad más, no es solamente un año más que viene, sino es que nos estamos acercando a la recta final. La venida del Señor está cerca y Dios quiere cambiar ese hueso seco, dice, y poner en ellos tendones sobre vosotros, que haya carne en nuestro cuerpo, y haré subir sobre vosotros carne, dice, y cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis. Dios quiere una iglesia que le adore. Dios quiere un pueblo que le exalte. Dios quiere un pueblo que esté preparado para su segunda venida. Dios quiere un hombre y una mujer que estén dispuestos a soportar, pero sobre todo que estén preparados para cuando el Señor venga. Porque hoy se está predicando el evangelio en todo el mundo, pero un día la palabra ya no se podrá predicar. Un día ya no se podrá escuchar el mensaje de Dios. Y escucharemos la final trompeta. Y veremos, dice, todo ojo le verá cuando el Señor venga por segunda vez. Pero ya no va a venir a morir en la cruz del Calvario, ni a nacer y a ser puesto en un pesebre, ya no. Sino dice la Biblia que vendrá con poder y con gran gloria. ¿Y saben lo más maravilloso, hermanos? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Papá y mamá que aceptaron a Cristo resucitarán ese día. Y los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos transformados, santificados, glorificados para poder ser llevados a un lugar santo. Y estaremos con nuestro Señor por la eternidad. Eso va a ser maravilloso. Pero no así para aquellos que nunca aprovecharon el tiempo. No así para aquellos que dijeron, todavía no es tiempo. Que también resucitarán, dice la Biblia, pero resucitarán en maldición. Resucitarán en pecado. Y comenzará el inicio de dolores. Y seremos presentados ante el gran trono blanco. Y allí estaremos todos delante del Señor. Allí estaremos todos delante del Señor. Estará papá, mamá, nuestros hermanos, amigos, vecinos, tíos, todos enemigos estaremos delante de Dios. Pero muchos seremos juzgados para salvación y vida eterna.
y muchos serán juzgados para condenación. Y estaremos a la derecha cuando el Señor nos diga: venid benditos de mi Padre y heredad del reino de los cielos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Y entraremos en la presencia del Señor. Ya no habrá dolor, ya no habrá angustia, ya no habrá aflicción. Ahora estaremos por la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no así para aquellos que estarán en la izquierda. Dice la palabra del Señor que el Señor dirá: malditos al fuego eterno. Tuve hambre y nunca me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Escuchaste la palabra, pero nunca quisiste nada conmigo. Pudiste predicar, pero nunca lo hiciste. Nunca quisiste un compromiso con Dios. Dice: malditos al fuego eterno. Pero la Biblia nos dice, por eso Dios le habla a través del profeta y dice: pondré tendones sobre vosotros cuando Israel entienda, cuando Israel comprenda que hay un Dios poderoso que tanto lo ama, un Dios poderoso que nos da la esperanza y que nos da la vida eterna. Dice: pondré carne sobre vosotros y pondré espíritu sobre vosotros, dice, y empezaremos a vivir. Qué bonito es cuando conocemos a Cristo Jesús. Qué bonito es glorificar a Dios, hermanos. Muchos hemos nacido en la cuna del Evangelio, hemos crecido en la iglesia, hemos sido hijos de padres, líderes de la iglesia, pero no hemos aceptado a Cristo. No hemos conocido a Dios. Yo recuerdo un día en un viaje con mi familia, íbamos de paseo y nunca me imaginé lo que Dios podía hacer en mi vida. Aquí está mi esposa, aquí está mi suegra, aquí están mis hijos. Naciendo en la cuna del Evangelio, siendo mi padre líder de la iglesia, ese día me quedé sin frenos en los altos de Chiapas, entre San Cristóbal y Ochuc. Nos quedamos sin frenos. Los autos venían de frente. Cuando yo me di cuenta que no tenía frenos, dije: Señor, perdóname. Mis hijos venían cantando una alabanza. Esa mañana eran como las 11 de la mañana. Cuando yo sentí que la camioneta perdió los frenos, yo dije: Señor, hasta aquí llegamos. Nos impactamos con un carro pequeño, el cual dio como 3 vueltas. Afortunadamente no había nadie en el carro. La gente de ese lugar bajaron con machetes, con lías. Ellos no se pusieron a preguntar quién tenía la culpa. A mí me llevaron preso. Tuve 2 días presos en la cárcel. Me acusaron de homicidio porque la persona que supuestamente estaba dentro del carro estaba embarazada. Mientras se hacían las investigaciones, yo tenía que estar preso allí, siendo parte de la iglesia, siendo hijo de líder. No había entendido el poder de Dios. Yo recuerdo que antes de ser trasladado a la cárcel, escuché una voz de un hermano que estaba allí y me dice: hermano, estaremos orando por ti. Yo nunca conocí a la persona, mi familia sí lo vio, creo que era un pastor de aquel lugar. Y hoy me doy cuenta, hermanos, que después de ese accidente, a tan solo medio metro, quedamos de irnos al precipicio. Allí iba a quedar yo, mi esposa, mis 3 hijos, mi suegra, mi madre y mis sobrinos. Y hasta allí llegaría nuestra vida. Cuando yo reflexioné, dije: yo estoy perdiendo el tiempo. Yo solamente llego a calentar la banca a la iglesia. Yo tengo que hacer algo. El Señor me está dando una oportunidad, el Señor me está dando vida. Yo quiero decirle al mundo que Dios existe. Y cuando nos damos cuenta que Dios tiene el poder, hermanos, nos gozamos en el Señor. Por eso Dios le habla a este profeta y le dice: profetiza. Y cuando el pueblo entienda, dice, cuando el pueblo entienda, no solamente haré subir sobre vosotros carnes y cubriré con piel, sino que el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes. Y daremos testimonios, dice, sobre toda nación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Profeticé pues, dice Ezequiel, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor.
Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Eso es lo que la palabra de Dios hace cuando escuchamos la palabra del Señor. Cuando nos damos cuenta que estamos sufriendo, que hemos derramado nuestras lágrimas, que estamos pasando por un momento difícil y la palabra de Dios nos está hablando. Dios devuelve ese aliento de vida en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que estamos perdidos. Nos damos cuenta que estamos haciendo malas cosas. Que quizás tenemos una bonita familia, un buen trabajo, un buen estatus social, pero nuestro corazón sigue estando vacío. El Espíritu de Dios no está en nuestras vidas y por lo tanto no nos gozamos en el Señor. Y dice la palabra del Señor, y me dijo: profetiza, al Espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró mi espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, dice la Biblia, en extremo. Amén. Ese es el poder de Dios. Dios puede sacarte de la muerte. Dios puede sacarte de la ruina espiritual. Dios puede sacarte de esa vida de sufrimiento, de pecado, de esa esclavitud en la que tú estás viviendo, que no puedes más. Dios puede darte aliento de vida. Y Dios puede hacerte un hombre maravilloso para su gloria, pero dice la Biblia, y te hará parte de un ejército grande en extremo. Y allí estaremos en el gran día, vestidos de ropas blancas, cantando aleluya por la eternidad, caminando por las calles de oros, habitando en esas mansiones hermosas y gozando de la gloria de Dios. Y diremos: valió la pena tanto sufrimiento, valió la pena tanta burla, valió la pena seguir a Cristo, valió la pena aceptar a Cristo, porque pasaremos la eternidad por Él. Pero no así aquellos que cuando el Señor venga, dice la Biblia, allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente tendrá angustia cual nunca ha existido sobre la tierra. Y la gente querrá que alguien les hable de la palabra de Dios, pero ya no habrá quien les predique. Ya no habrá quien les diga que Cristo les ama. Y dice la palabra del Señor que la muerte, el diablo, sus demonios y todos serán lanzados al lago de fuego eterno. Todos aquellos que tuvieron la oportunidad de este 2026 de venir a los pies de Cristo y no lo hicieron, y hoy ya no están con vida, se están lamentando en este momento, porque son castigados por los demonios en un lugar de tormento, esperando el día del gran juicio. Pero todos aquellos que aceptaron a Cristo y ya no están con nosotros, están esperando las bodas del Cordero. Ese día llegará, hermanos, ese día llegará, y tenemos que estar preparados. Tenemos que entregar nuestra vida al Señor. No solamente es decir soy cristiano, no, es vivir como cristiano, es morir para Cristo, es vivir para Cristo, es exaltar el nombre de Dios. Por más grande que sea tu aflicción, por más grande que sean tus problemas, no quites la mirada del Señor. Recuerda que el diablo siempre buscará la forma de que tú te desanimes, de que tú digas: ¿para qué voy al templo? ¿Para qué tanto si los problemas me están agobiando? No permitas eso. Recuerda que Dios está contigo y que el Señor está tocando las puertas de tu corazón para que tú seas una mujer de victoria. Y este 2026, hermano, sea para la gloria de Dios. Sea para que tú te levantes, para que tú proclames el Evangelio, para que tú proclames el Evangelio con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, para que tú le digas al mundo: Cristo me ha redimido y me ha sacado de ese hueso seco y ahora tengo vida y tengo vida en abundancia. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. Ponte de pie. Dios nos ama tanto y realmente yo estoy agradecido con el Señor por darme la oportunidad de vivir, por darme la oportunidad de estar aquí. Somos inmerecedores, hermanos, de estar aquí, pero gracias a Cristo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario,
el Señor nos ha hecho copartícipes de la vida eterna. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y en esta hora dile al Señor: Señor, te doy gracias porque he llegado hasta este día, Señor. Tú me has permitido vivir, Señor. Gracias. Gracias por los momentos difíciles que tuve en este año. Gracias por las lágrimas que derramé por mi familia. Gracias por las enfermedades que tuve, Señor, porque todo eso me acerca a ti. Pero gracias porque estoy con vida. Así, Señor, permíteme, Padre, lléname, Señor, de tu vida. Lléname de tu presencia, Señor. Quiero vivir este último tiempo que tú me des para tu gloria, Señor, para alabanza de tu gloria. Entra en mi cuerpo, Señor, y dame vida a este cuerpo seco. Dale vida, Señor, porque yo quiero ser parte de ese ejército celestial. Te ruego, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, que rompas toda atadura que haya en mi vida, Señor, que no me permite ser libre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero hacerle una invitación, hermanos, a todos los hermanos, a todos. Yo quiero que todos pasemos aquí en esta hora, porque todos tenemos necesidad de Dios. Yo no sé que venga este año 2026, a lo mejor tengamos que enfrentar otra pandemia. A lo mejor te tengas que accidentar, o algunos de ustedes, de nosotros, tengamos que partir. Yo no sé. Pero yo quiero orar y poner en las manos del Señor tu vida para que este 2026 sea de bendición. Así que vengan aquí, hermanos, vamos a orar. Vénganse, hermanos, vamos a orar todos. Vamos a orar. Vamos a orar. No vamos a permitir que el enemigo siga destruyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra iglesia. No. Ahora es tiempo de levantarnos y que haya vida en nuestro cuerpo, que haya gozo en nuestro cuerpo, que haya vida para exaltar el nombre de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pásenle aquí al frente todos, hermanos. Vénganse, vénganse todos. Vénganse, hermanos. Todos tenemos necesidad de Dios. Que la iglesia Jesús el Buen Pastor de Cárdenas sea para Dios. Que sea una iglesia poderosa, una iglesia de triunfo, una iglesia de victoria, una iglesia donde la gloria de Dios se sienta en este lugar. Pásenle, hermanos, vamos a orar. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Dios tiene cosas preciosas para ti. Hay cosas que nunca nos imaginamos que Dios pueda hacer en nuestras vidas. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, Dios hace maravillas en nosotros para su gloria. Dios les bendiga, hermanos. Sigan pasando. Vamos a orar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Cierren sus ojos, hermanos. Cierren sus ojos. Que vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por cada uno de ustedes, por su familia, por el trabajo que el Señor les ha puesto en sus manos, por el ministerio que Dios les ha dado. Pero sobre todo para que este 2026 sea un año de bendición y de gloria para Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Yo quiero que en esta hora le digas al Señor, allí donde tú estás: Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a la tierra, Señor. Te doy gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Pero te doy gracias, Señor, porque resucitaste y me has dado vida, Señor, y vida en abundancia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dile al Señor: rompo toda atadura diabólica y me declaro libre para la gloria de Dios. Me declaro libre para exaltar el nombre de Dios, para proclamar tu palabra, Señor, y para decirle al mundo que Cristo vive y vive por la eternidad. Si estás enfermo, levanta tus manos y vamos a decirle al Señor en esta hora: Señor, aquí está mi enfermedad, Señor. Aquí está mi enfermedad que ha sido complicada para mí. Los médicos me han dicho que la enfermedad ya no tiene cura. Me han detectado una enfermedad, Señor, maligna. Señor, en tus manos la deposito. Si es tu voluntad, Señor, sáname.
Sáname para tu gloria. Pero si es tu voluntad que yo me quede con esta enfermedad, dame fuerza, Señor, para tu gloria. Y dile por último al Señor, si quieres renovar tu pacto con el Señor, dile: Señor, aquí estoy una vez más. Aquí estoy terminando un año más, Señor. Pero quiero que este año sea diferente. En este año, Señor, yo quiero servirte en espíritu y en verdad. Prepárame, Dios, conságrame, Dios, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre poderoso de Cristo, te lo ruego y te lo suplico. Amén. Cierren sus ojos, no lo abran. Y yo quiero que la iglesia cante al Señor. Cántenle ustedes al Señor y dile al Señor: renuévame, Señor Jesús. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y exalta el nombre de Dios en esta hora. Y dile al Señor: abre las puertas de tu corazón. Abre las puertas de tu mente. Y cántale al Señor. Díganle fuerte, hermanos: renuévame, Señor. Que se escuche la iglesia. Gracias, Señor. Ya no quiero ser igual. Dile fuerte al Señor: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay en mí, Señor, mis huesos, mi carne, todo lo que hay dentro de mí necesita de ti, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Dile fuerte al Señor, dile: porque todo lo que hay dentro de mi corazón, aquí adentro, Señor, necesita más de ti. Iglesia, cántale al Señor una vez más. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Ya no quiero ser igual. Gracias, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí, Señor, tu presencia. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay en mí, Señor, mi familia, mi hogar, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile fuerte: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Terminamos con la oración del pastor. Y recuerda: si Dios contigo, ¿quién contra ti? Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Fortalece a tus hijos, dale la fuerza para poder enfrentar el día a día y para que tu nombre sea glorificado, Señor. Que sea la presencia sanadora, fortalecedora de tu Santo Espíritu, la que guíe nuestros pensamientos, nuestros pasos, para que podamos enfrentar la adversidad que en cada momento llegan a la misma. Bendice a tu pueblo aquí hoy presente, que han renovado contigo el voto o que se han entregado a ti. Te pido, Señor, que seas tú quien los fortalezca en todo momento. No los desampare, guárdalos. Bendice a su familia, bendice a sus hijos, bendice a su esposa, a su esposo, bendice su trabajo, bendice sus estudios, y que ellos brillen, Señor, allá donde los has llamado y testifiquen lo que has hecho en sus vidas. En tus manos los encomendamos en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Bueno, sí. Después de este tiempo, hermanos, en que hemos escuchado el mensaje de nuestro Dios y hemos sido invitados por Él a renovar nuestros votos, a renovar con regocijo, con fuerza nuestro ánimo, sabiendo que Dios está con nosotros, es tiempo de presentar al Señor nuestras ofrendas. Vamos a invitar a los hermanos de la Honorable Junta de Diáconos que pasen a levantar las ofrendas, y mientras se levantan las ofrendas entonamos el himno 445, quiero darte mi ofrenda.